Hola, ¿qué tal? Buenos días, otra vez con ustedes para nuestro devocional. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea el momento que escuche el devocional, siempre será su mejor tiempo. Escuche la palabra de Dios siempre. Y aquí en este devocional estamos compartiendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, y nos toca leer del versículo 16, la madre y los hermanos de Jesús. ¿Tuvo Jesús más hermanos, hermanos de sangre y hermanas? Tal como se menciona aquí, esta controversia va a seguir. Sin embargo, apegámonos a lo que dice la Biblia y veamos que Dios dice aquí en la palabra que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Se narra de la siguiente manera en este Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras él, el Señor Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo el Señor Jesús, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estaba conversando con sus discípulos y una multitud de gente escuchando lo que Jesús les estaba diciendo. Probablemente el Señor Jesús estaba muy concentrado en enseñarle a esa gente lo que Dios les decía. Y entonces aconteció esto que hasta el día de hoy es controversial, porque la iglesia tradicional dice que no está haciendo referencia a hermanos de sangre, sino que eran primos del Señor Jesucristo. Entonces esto no cuadra con respecto no solamente a lo que dice aquí en este pasaje de la Biblia, sino a lo que también el apóstol Pablo en algunos pasajes de la Biblia nombra acerca de los hermanos y hermanas del Señor Jesús. De hecho, en un pasaje de la Biblia se da la relación de los nombres de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que los hermanos del Señor Jesús eran Santiago, José, Judas y Simón. El apóstol Pablo siempre hace referencia a Santiago como el hermano del Señor. Y también se habla de hermanas. Se dice que por lo menos eran dos, que no están identificadas por nombres. Algunos lo tratan de hacer, pero son supuestos. Pero aquí en este pasaje de la Biblia se dice textualmente, tu madre y tus hermanos están afuera. Esto ha sido controversial y lo seguirá siendo. Y en este pasaje de la Biblia queremos aferrarnos a lo que Dios dice aquí en este pasaje de Mateo. Entonces, sí, tenía hermanos el Señor Jesús, si quiere una respuesta tajante, y consideramos que eran hermanos de sangre. María y sus hermanos vinieron en busca de Jesús. Hasta ese momento el Señor Jesús ya estaba plenamente abocado a la tarea de enseñarle a sus discípulos y a la gente que le seguía el mensaje del reino de Dios. Era a tiempo completo, ya estaba dedicado permanentemente a esta tarea. Y en ese día estaba rodeado de mucha gente enseñando la palabra de Dios. Entonces le respondió, dice la Biblia, a la persona que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No lo estaba diciendo de una manera despectiva, estaba haciéndole una pregunta a este hombre, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces, de manera muy directa, señaló con sus manos a los discípulos que estaban sentados, seguramente o parados, escuchándole atentamente, y le dijo, estos que están aquí es mi madre y mis hermanos. Y luego dice algo que nos tiene que
que tiene que ver con nosotros, que nos incluye a nosotros. Dice, porque todo aquel se está adelantando a los tiempos, incluyéndonos a nosotros y a los que vendrán. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Debemos detenernos un poquito aquí porque está diciendo que todo aquel que hace la voluntad de Dios, no está diciendo todo aquel que va a la iglesia, todo aquel que pertenece a tal iglesia, cualquiera sea su nombre, o todo aquel que canta alabanzas, que lee la Biblia, que se viste de tal manera, que ha dejado tales cosas, es mi hermano. No, está diciendo todo aquel que hace la voluntad de Dios, que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí nosotros debemos asegurarnos y de aprender cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros, de manera personal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted en algún momento se ha hecho esta pregunta? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que hacer para agradarle, para adorarle, para servirle? ¿Cómo quiere Dios que yo le sirva? ¿De qué manera yo debo vivir? ¿Cómo Dios desea que yo viva? ¿Cómo Dios desea que yo le adore? Porque muchas personas no se hacen estas preguntas trascendentales e importantes, la gente está haciendo de sus vidas cualquier cosa, creyendo que de esa manera están haciendo la voluntad de Dios. De hecho, hay personas que todavía creen que por haberse bautizado cuando eran bebés, eso les hace hijos de Dios. Otros creen que por asistir a la iglesia son hijos de Dios. Otros creen que por leer la Biblia o porque oran. Otros creen porque nacieron en un hogar cristiano, entonces eso los hace cristianos. Creer esto es como pensar que porque, no sé, nació en una cochera es un auto. Tendría que considerar muy seriamente hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está en su palabra. La palabra, la Biblia, la Escritura, es la muestra de la voluntad de Dios para su vida. Allí usted aprende cómo quiere Dios que usted le adore. De hecho, uno de los mandamientos que más quebranta la gente que dice que hace la voluntad de Dios es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no les honrarás, no le adorarás, no los venerarás, no les rendirás adoración ni alabanza, porque yo soy tu Dios celoso, yo soy el Dios tuyo que te creó. La gente quebranta este mandamiento y dice que está haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que quebranta el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay gente que quebranta el mandamiento de Dios cada día y creen que están haciendo la voluntad de Dios. No debemos confundirnos, por eso es tan importante que usted no solo lea la Biblia, sino que obedezca lo que la palabra de Dios le pide. En alguna oportunidad vino un hombre para preguntarle al Señor Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era una pregunta importantísima y fundamental que no todos se atrevieron a hacer, y hoy en día muy pocos se preguntan: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Y él, queriendo justificarse, dijo: ¿cuáles? Le dijo: estos son los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le estaba diciendo: ama a Dios con todo tu ser, pero ama a tu prójimo como te tienes que amar a ti mismo. Esos principales mandamientos los quebrantamos día tras día y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos y mis amigos, usted que me está escuchando, vaya a la palabra de Dios, aprenda lo que el Señor Jesucristo le enseñó y atrévase a hacer la voluntad de Dios, porque entonces usted será un hermano del Señor Jesucristo. Y eso es así como el Señor Jesús nos llamó sus hermanos, sus hijos,
sus amados. Y eso no es resultado solamente de asistir a una iglesia, sino de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Mañana nos estamos escuchando en nuestro devocional. Comparta y suscríbase a este canal para escuchar un devocional cada día.